Salam alaikum, Azul, muy buenas mi gente en este nuevo vídeo. Bueno, pues todavía seguimos en la cronología, ¿no? de los sucesos. Bueno, estando ya en el siglo XX, pues la última vez hemos parado en el año 1920, ¿no? Con el inicio de las tropas españolas, de su andadura, ¿no? Para conquistar el Rif central y el Rif occidental, empezando por el Rif oriental, que es la zona de Gelaya, ¿no? Las tribus de Gelaya y su entorno. Y bueno, y también la unificación o el compromiso que han acordado las diferentes tribus, las grandes tribus del Rif con su líder, Mohammed bin Abdelkrim al-Khattabi y su hermano, para resistir, como he dicho, hasta la última gota, porque ellos no querían invasores, no quería gente que les invada, ni tampoco que les civilice, porque se hablaba mucho de civilizar, porque ellos ya o sea, ya sentían y ya, mm, lleva- ya llevaban a cabo unas prácticas que eran muy legítimas y muy libres para ellos de gestionar su entorno, su tribu, o sea, sus pequeñas fronteras, ¿no? entre la otra tribu. Pues, o sea que ellos tenían una organización, o sea, no vivían como en la selva, incivilizadamente, como se creía las fuerzas imperialistas, pero eso era un pretexto, era una excusa, porque verdaderamente era para expolio, porque la zona del Rif estaba muy rica en minerales, especialmente plomo, hierro, pues esa es el verdadero argumento, la verdadera causa de querer colonizar, más bien, porque proteger o protectorado no tiene nada que ver. Así que bueno, pues ya entonces se empezó como una defensiva, como he comentado, que se han puesto de acuerdo que como las tribus rifeñas no tenían arsenal militar, a excepción de unas ametralladoras y unas escopetas así muy tradicionales, que apenas pueden hacer nada, y unos pocos caballos, ¿no? de jinetes, pues entonces eso, asaltaban de vez en cuando cuarteles militares de fuerzas invasoras, y bueno, en este sentido españolas, ¿no? Y se apoderaron o sea, de sus arsenales militares, que ellos veían que es muy legítimo, porque es que es un estado como un estado de, o sea, me refiero a situación de contienda, ¿no? de guerra, eso es muy legítimo. Bueno, pues entonces en el año 1921 ya empezó las contiendas o las batallas en sí, ¿vale? No podemos considerarlas como guerras porque no fueron bueno, de tanta impitu, podemos decir, bélica, militar, sino que más o menos podemos considerar las batallas, que la primera batalla era la batalla de Igriben, que era una zona de Tamsaman, que es el Rif central, Tamsaman. Pues una zona de Igriben ahí, pues hubo una contienda en el mes de junio de 1921, que las tribus rifeñas liderados por Abdelkrim, pues consiguieron la primera victoria que, por desgracia para los españoles, no les hizo retroceder y replantear lo que están haciendo con sus tropas. O sea que era un alto riesgo, porque se estaban perdiendo gente, perdiendo arsenal militar, se estaban hiriendo personas, además de las adversidades geográficas. Es que era inicio de verano, había mucha calor, había sequía, había escasez de agua, o sea que los soldados, más allá de ser una batalla o estar en contienda,
pues habían adversidades fisiológicas como estas, escasez de agua, no sé, o sea que era como arriesgarse en algo incierto, ¿no? Y por eso, pues, la primera era esa. Y pues un mes y pico más tarde, pues, eh, sí, o sea, hubo lo que se llama el desastre de Anual. El desastre de Anual, pues para los españoles, que era una gran victoria para las tribus rifeñas, pues fue en los días 20 y 21 de julio de 1921. Es una fecha muy señalada. O sea que podéis consultar un libro de María Rosa que ya he citado antes, María Rosa de Madariaga, eh, el desastre de Anual. El desastre de Anual, pues podéis buscar el libro y leer al ojo del detalle la información sobre esta contienda. ¿Por qué cito María Rosa de Madariaga y no cito a otras? Porque a otros coronistas, por ejemplo, como un tal Silva, si me olvidó su nombre, pero el apellido es Silva también, que tiene algunos escritos sobre esta temática de la guerra de África, considerada guerra de África o la guerra de Rif, pero no eran tan imparciales, porque pienso que María Rosa de Mariaga es el referente histórico más neutral o imparcial y además sus trabajos o sus libros son muy bien documentados porque ella se molestó a viajar hasta el Cairo para verse con la hija de Mohammed ibn Abdelkrim, Mulay Muhammad, el líder rifeño, que se llama Aisha, que está todavía en vida y pues coincidió, viajó hasta el Cairo donde residía para recopilar información, o sea, que es su trabajo a base de historia oral, testimonios vivos de personas que vivieron en esa época y que son más cercanas a la verdad que la otra verdad que puede ser tergiversada, contada por fuerzas que posteriormente ganaron, entre comillas, pero con uso de armamento prohibido, ganaron la guerra, pues escribieron la historia tal como a ellos les beneficia. Me estoy refiriendo a otros cronistas españoles franquistas, porque empezó ya luego lo que es la dictadura de Franco, ¿no? En aquellos años final, o sea, principios de los 40, que todavía seguía el, entre comillas, protectorado español en el norte de Marruecos. Así que la batalla de Anual, pues que los rifeños eran unos centenares de personas, poquísimos en comparación con casi 10.000 o 12.000 soldados españoles, liderados por Silvestre y otros más generales. El más famoso es Silvestre. Pues en esa contienda, pues tuvieron una derrota brutal. Los soldados o el ejército español es un desastre tal como tiene la palabra, ¿no? El significado de la palabra, con todo el significado de la palabra desastre. Así que, bueno, pues en esa contienda pues habían muchas muertes, expresamente de los españoles y poquísimas de parte de las tribus rifeñas. También había presos españoles, que aquí los presos españoles fueron los que capturó Abdelkrim y su gente, pues las trataron muy bien y ya luego pues los devolvieron a Melilla o a España en cambio no sé, de algunos asuntos de intercambio de presos o de bienes o materiales y cosas así. Así que nada, pues fue una derrota grandísima que ya luego desembocó en el golpe de estado de Primo de Rivera en España en 1923. O sea, a raíz de este desastre, pues había un caos en España. Entonces lo dejo aquí para seguir en el siguiente vídeo hablando de las consecuencias del desastre de Anual, el empoderamiento y la proclamación de la República Confederal o de las tribus rifeñas en 18 de septiembre de 1921.
sin más, lo dejo aquí, cuidaos mucho, comer sano y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.